Hoy voy a realizar una infusión espectacular. Hermoso día para estar en la huerta. Además, es un muy lindo día para hacer una receta. Vamos, que me voy a acercar a unos frutos maravillosos que van a ser responsables de este video. Se tratan de los dátiles, los cuales hoy se van a convertir en una deliciosa infusión, o lo que también se podría llamar un sustituto del café. Así que ahora vamos a dirigirnos adentro. Bueno, acá ya tenemos los dátiles. Primero y brevemente les voy a contar de qué se trata el dátil, para luego sí pasar a la preparación del sustituto de café. El dátil es el fruto obtenido de las especies de palmeras fénix, principalmente de la especie Phoenix dactilífera, llamada popularmente palmera datilera. El dátil es considerado un alimento básico en varios países del Medio Oriente. Es rico en hierro, potasio, calcio, magnesio y fibra. Tiene un elevado contenido de calorías, lo que lo hace una excelente fuente de energía. En los países de origen se consume en su estado natural y también en jugos, infusiones, mermeladas, postres o helados. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación del sustituto de café. Y para eso voy a disfrutar consumiendo estos dátiles, ya que lo que necesitamos para esta receta son sus semillas. Ya tenemos una buena cantidad de semillas o huesos de dátil. Ahora vamos a la cocina. En la cocina vamos a utilizar una plancha de hierro. Esperamos hasta que esté bien caliente. Una vez que la plancha está bien caliente, agregamos las semillas o huesos de dátil. De vez en cuando movemos la plancha para que las semillas se vayan tostando de forma pareja. Luego de unos minutos, las semillas van tomando color. Ya le falta muy poco. Bueno, ya están tostadas las semillas o huesos de dátil. Les cuento que el aroma que están regalando las semillas tostadas es delicioso. Ahora apagamos el fuego y dejamos enfriar para continuar. Bueno, una vez que dejamos enfriar las semillas, ahora las vamos a moler y para eso vamos a utilizar un molinillo de café. Colocamos las semillas en el molinillo. Tapamos y a moler se ha dicho. Si es necesario, volvemos a moler para que todas las semillas queden bien molidas. Acá tenemos las semillas de dátil tostadas y molidas. Quedó increíble. Miren lo que es esto. El aroma es fantástico, así que ahora mismo voy a preparar una buena infusión
y luego voy a pasar a probar. Bueno, ahora, ¿qué mejor que una buena infusión? Me voy a servir y luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Este sustituto del café no contiene cafeína. Contiene alto nivel de vitaminas, minerales esenciales y antioxidantes. Es una excelente fuente de fibra dietética. Aumenta la energía. Mejora la digestión. Estimula el sistema inmunológico. Reduce la inflamación en el cuerpo. ¿Y qué me cuentan? Esta infusión tiene muy buenos beneficios para la salud. El aroma que me está regalando esta infusión ya me invita a probarla. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, a probar la infusión de dátil. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un sustituto del café, realizado con las semillas o huesos del dátil. Acá estoy bien preparado, voy a pasar a probar esta infusión y les cuento. Bueno, a probar se ha dicho, vamos. Mmm, hagan esto por favor, increíble. No digo que es 100% igual al café, pero es 99%. Es increíble el parecido con el café tradicional, casi idéntico. Para mi paladar es idéntico. Increíble. Háganlo y después me cuentan. El aroma que tiene es increíble y el sabor delicioso. Como les dije, 99% igual al café tradicional. A este sustituto del café lo puede hacer casi todo el mundo, ya que los dátiles se consiguen en la mayoría de los países. Les cuento que encontré el dato que a este sustituto del café en algunas regiones se lo está comercializando. Ahora les cuento un dato muy interesante sobre las semillas o huesos de dátil. Las semillas de dátil molidas se pueden utilizar como harina y la harina se puede utilizar para hacer panes o galletas y también para agregar a batidos, sopas y ensaladas. Increíble, cuántos usos, cuántos beneficios y cuán delicioso es este fruto que el que nunca lo ha probado no sabe lo que se pierde. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo, todo el proceso, pero por sobre todo probar este sustituto del café. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta al video, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Además les pido que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.